parte de los almorávides. Pero este imperio, el imperio de los almorávides, va a entrar en crisis y Alfonso VII aprovecha esa crisis para hacer un recorrido de más alto vuelo y de hecho va a llegar hasta Almería en 1147, porque el objetivo desde el punto de vista de táctica militar de Alfonso VII era conectar Toledo con Almería a través de un verdadero corredor estratégico formado por Calatrava, Andújar, Baeza y Úbeda. Ese corredor, si dominaba ese corredor, le iba a permitir a Alfonso VII ocupar la parte oriental de ese corredor, así como la parte occidental. Pero los almorávides va a ser sustituido por otro poder, que son los almohades. Y al primer embate de los almohades, del imperio almohade, Alfonso VII pierde todos los territorios que había ganado y la frontera de Castilla y León contra los musulmanes, respecto a los musulmanes, se coloca de nuevo donde lo había dejado su abuelo Alfonso VI en 1085. En contra de la política de Alfonso VII, de la cual como menos podemos decir que fue bastante arriesgada, Alfonso I, Enrique, convertido en rey o reconocido como rey desde 1143, supo aprovechar la debilidad de los almorávides y aprovechando esa circunstancia, con la ayuda de la Orden del Temple, va a ocupar Santarém y del mismo modo, con la ayuda de los cruzados que se dirigía a ultramar, ocupará la ciudad de Lisboa. Ocupación de territorio que no se pudo hacer con anterioridad debido a la falta de disponibilidad y sobre todo por no contar con una flota que permitiese mantener esa ciudad de Lisboa. Volvemos de nuevo a Castilla y León, y señalar que tras la muerte de Alfonso VII en 1157 se va a inaugurar una dramática época para los reinos hispanos cristianos. Con la muerte de Alfonso VII y por su testamento se divide Castilla por un lado y León por otro, con lo cual va a surgir la España de los 5 reinos. Pero una España de los 5 reinos en que, desde el punto de vista de los reinos hispanos cristianos, ha desaparecido en esta época, ya ha desaparecido la concordia que hasta este momento había existido entre los reinos hispanos cristianos como herederos que eran todos de la España visigoda, y lo que se va a producir van a ser continuos enfrentamientos entre unos y otros. Esa situación de enfrentamiento entre los reinos hispanos cristianos tuvo eco en el papado, el cual instaba a los reinos hispanos cristianos a unirse, aunque fuese desde el punto de vista militar, para ir contra el peligro musulmán. Y parecía que esas predicaciones del papado iba a tener fruto antes de 1195, pero bastó que, perdón, en esta me equivoqué, un hecho que se quedaba atrás, efectivamente, retomando lo que es los enfrentamientos entre los reinos hispanos cristianos,
era una idea que se me quedaba en el tintero, a pesar de esas dificultades, unas dificultades centradas en el hecho de que los reinos hispanos cristianos no solo tienen que enfrentarse a los musulmanes o a los almohades, sino que al mismo tiempo tienen que van a existir enfrentamientos entre unos reinos hispanos cristianos contra otros. Pero a pesar de esas dificultades políticas, en este momento es el momento de la reaparición, más que aparición, de los señores de la guerra fronteriza. Conocemos, o es muy conocido, uno de los hombres de guerra fronteriza, que es el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, pero existieron otros hombres de frontera, como es el caso de Gerardo Sempavor o Fernán Rodríguez de Castro, el castellano. De la misma forma, es a partir de la división o de la formación de los 5 reinos hispanos, de los 5 reinos cristianos, cuando aparecen las órdenes militares hispanas. Órdenes militares hispanas que surgen como consecuencia del agobio militar que existía en este momento, pero también uno de los hechos por lo que surge es como muestra de la impregnación de la idea de cruzada en la reconquista de los reinos hispanos cristianos. Y en ese sentido observamos que un año después de la muerte de Alfonso VII, que es cuando se divide Castilla y León, surge la Orden de Calatrava, apoyada por el rey de Castilla, y del mismo modo surge la Orden de Santiago y la Orden de Alcántara, ambas apoyadas por el rey por la monarquía leonesa. Por supuesto, todo este periodo va a ser, desde el punto de vista del territorio, de los avances territoriales o de las conquistas, una etapa de retroceso y de avance. Al mismo tiempo que los hispanos cristianos avanzaban, los almohades respondían con la misma fiereza y recuperaban esos territorios ocupados. Pese a ello, también existieron algunas ocupaciones, como fue el caso de Cuenca, ocupada en el 1077. Decíamos que, bueno, que anteriormente que me había adelantado, se va a producir una separación entre los reinos hispanos cristianos y un interés por parte del papado de que se unificaran los reinos hispanos cristianos para ir contra los almohades. Y parecía que antes de 1195 iba a tener fruto las predicaciones del papado, pero fue necesario o bastó para que Alfonso VIII acudiese a buscar de forma aislada a los musulmanes sin esperar a la ayuda de los leoneses y de los navarros, para que sufriese una gran derrota concretamente en 1195 tras la batalla de Alarco. Tras esta batalla de Alarco, Alfonso VIII no solo va a perder importantes territorios que había ocupado en épocas anteriores, sino que esta derrota va a suponer una gran afrenta militar para el monarca. Pese a ello, como decíamos, esta época, desde el punto de vista de los reinos hispanos cristianos, va a ser una época de continuo enfrentamiento, y en ese sentido el Reino de León,
que había firmado pacto con los almohades y por esa razón sufre amonestaciones del papado, pues no supo aprovechar esos pactos con los almohades y va a observar cómo su territorio, el Reino de León, va a ser atacado constantemente por Castilla y del mismo modo por Portugal, dirigiéndose sus ataques a las tierras de Galicia. Esos enfrentamientos entre los reinos hispanos cristianos también se produce de Navarra con respecto a Castilla. En esta ocasión se debe al interés de Alfonso VIII de ocupar tierras de Navarra para poder conectar el reino de Castilla con Gascuña, que había sido dote que se le había entregado como consecuencia de su matrimonio con Leonor de Gascuña. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una época de continuos enfrentamientos. Nos hemos referido a los enfrentamientos entre los reinos hispanos cristianos, pero también enfrentamiento de los reinos hispanos cristianos contra los almohades. Pero esta situación de continuos enfrentamientos parece que va a cambiar a partir de 1197, debido a los lazos matrimoniales de Alfonso IX de León con una hija de Alfonso VIII, Berenguela, con lo cual desaparecen los enfrentamientos que años anteriores habían existido entre León y Castilla. Con Aragón, Castilla mantenía los pactos de Tudela y de Cazorla, por los cuales estos dos reinos, Castilla y Aragón, se repartía el territorio que quedaba por conquistar a los musulmanes. Y con los almohades, Castilla incluso llega a firmar, no un pacto evidentemente, pero sí una tregua. Pero esa tregua no va a durar mucho, porque en 1210 Alfonso VIII puebla la villa de Moya, Castilla-La Mancha, y ese hecho fue recibido por el califa almohade como una declaración de guerra. Eso es lo que lleva a... eso es lo que lleva a los almohades en respuesta a ese hecho protagonizado por Alfonso VIII de ocupar Salvatierra. La ocupación de Salvatierra ponía en peligro la frontera más importante de Castilla, que estaba todavía situada en Toledo. Y por otro lado, los almohades se está presentando tras la ocupación de Salvatierra como un peligro frente a la cristiandad muy importante. Eso es lo que va a llevar a Alfonso VIII a solicitar el apoyo del papado. Ese apoyo se le va a conceder por parte del Papa Inocencio III, para que se produzca, por lo cual se va a producir una movilización de